Oremos. Padre, en esta hora nos mantenemos en tu presencia para pedirte que por tu palabra y tu instrucción santa dirija nuestros pasos. Rendimos nuestros corazones en tu altar para que, al igual que con Elizabeth y con María, des instrucciones precisas que nos comprometamos delante de ti, Padre. Tal vez no va a ser un ángel el que nos hable en esta mañana, pero este instrumento de carne y hueso, Padre, se dispone, Señor, a rendirse y rendirme delante de ti, para que en todo lo posible, Padre, yo pueda ser un vaso útil en tus manos para dar a conocer, Señor, tu instrucción y tu palabra en esta mañana. En el nombre de Yeshua. Pido, Padre, sabiduría, entendimiento. Pido, Padre, que quites todo prejuicio personal, toda intención humana, que en todo momento prevalezca tu palabra, tu verdad en mi vida, para así poder exponerla a la vida de mis hermanos y a la vida de todo aquel que esté al alcance de este audio por YouTube. En el nombre de Yeshua, llénanos por tu palabra, instrúyenos, aliéntanos, despiértanos, tómanos de la mano, que los tiempos son difíciles, y permite, Padre, que esta porción nos alcance para estos próximos días y ser fortalecidos en tu espíritu a través de tu palabra, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Muy bien. En esta hora, amados, vamos a iniciar con la disertación a la enseñanza de la porción o parte de la enseñanza de lo que es la porción de Shelach Leja. Traduce al español, envía para ti. Es una instrucción que el Eterno le da a Moisés para enviar a los espías, ¿sí? Y a explorar la tierra que el Eterno había de entregarle. Bien, se encuentra en Números, Bemidbar, en el desierto, capítulo 13, perdón, Números capítulo 13, versículo 1 al 15, capítulo 13, versículo 1 al 15, capítulo 13, versículo 1, al capítulo 15, versículo 41, Jeremías 9, 23 y 24 y Josué capítulo 2. Ahora sí, entramos en el resumen. Bueno, ya lo vimos en el video, no me voy a detener en el resumen, voy a avanzar con Números 14, 20 al 24. Números 20, Números 14, 20 al 24. Ok, ¿todos acá? Ok, vamos a ubicarnos en la historia cuando Moisés envía a estos exploradores. Enviando a estos, gracias hermano, enviando a estos exploradores, conocemos ya la historia, se envían 2 exploradores, uno por cada tribu, el principal o el líder de cada tribu, son enviados a explorar la tierra y pasados 40 días regresan a traer un reporte. De los 12 exploradores, 10 de ellos dan un reporte negativo y solo 2, ¿quiénes son esos 2? Josué y Caleb, dan un informe favorable, lleno de confianza, de esperanza y de fe en relación a lo que estaban viendo. Hasta allí todos estamos ubicados, ¿verdad? En la historia. Bien. Hay un énfasis particular, o varios énfasis incluso, particulares en el versículo 24. Pero para conocer el contexto, quiero leerlo desde el versículo 20. Presten atención, por favor. Dice así el texto. Y entonces dijo Dios, los perdono como tú has dicho. ¿Esto a razón de qué? A que una vez que dan el informe negativo, el pueblo se desanimó y empezó a murmurar. Se llenó de obstinación y murmuraron. Entonces el Eterno da la instrucción a Moisés para que ellos sean apartados en medio de ellos porque lo va a consumir a todos. Pero Moisés clama por misericordia y el Eterno escuchó la oración y el clamor a que atendiera por misericordia. Y esto es lo que sucede. El Eterno le dice, los perdono, como tú has dicho. Empero, como que yo existo, ¿habrá de colmar el honor de Dios toda la tierra?
Porque todas las personas que observaron mi gloria y mis prodigios que hice, tanto en Egipto como en el desierto, y ya me han desafiado con esta en 10 ocasiones, y no han acatado mi voz, no han de ver la tierra que prometí a sus patriarcas, y ningún rebelde la verá. El Eterno perdonó a los rebeldes, mas no así permitió que entraran en la tierra prometida. ¿Lo puedes ver? Eventualmente el Eterno puede que nos perdone una falta grave, sostenida que hemos tenido delante de Él. Pero el hecho que nos perdone no necesariamente garantiza que entremos en la tierra prometida. Y entiéndase y compréndase que nuestra tierra prometida es el alcance de nuestro propósito acá en la tierra. Amén. Visto desde lo terrenal. En lo espiritual, obviamente que es la salvación. Pero se pudiera perder eventualmente la salvación, ¿ok? Como al mismo tiempo se puede perder el propósito por el cual el Eterno te ha elegido en esta tierra, ¿ok? Por causa de la rebeldía se puede perder tales objetivos, ¿ok? Adelante. Entonces, partiendo de esta primera aclaratoria, continúo al versículo 24. Y aquí vamos a ver un detalle importantísimo. Las escrituras declaran, en tanto que mi siervo Caleb, me detengo un momento, voy otra vez al 23, hagamos el contraste. ¿Qué pasa en el 23? Ningún rebelde verá la tierra. Ningún rebelde verá la tierra. Escuchen. Ningún rebelde verá la tierra. En tanto que mi siervo Caleb, porque exhibió un espíritu distinto y actuó con lealtad tras de mí, lo llevaré a la tierra que vio y sus hijos la heredarán. Hacemos el contraste. La gente que murmuró cayó en rebeldía. Y por caer en rebeldía, el Eterno les perdona, pero dictamina que no entrarán, no verán. Obviamente, si no la ven, tampoco van a entrar. No verán la tierra prometida. ¿Ok? En tanto que mi siervo Caleb, refiriéndose a Caleb, por tener un espíritu distinto y actuó con lealtad tras de mí, lo llevaré a la tierra que vio y sus hijos la heredarán. ¿Ok? Veamos. En esta versión aparece de la siguiente manera. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu diferente y me ha seguido plenamente y actuó con lealtad tras de mí, lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Muy parecido. Sin embargo, quiero destacar algunos aspectos acá. Se describe de Caleb que tenía un espíritu diferente. Y esto nos hace pensar, bueno, ¿y qué significa que se tenga un espíritu diferente? Ya lo vamos a ver. El término en hebreo se conoce como ajeret, acentuado en la primera E, ajeret. Ajeret es ser diferente, ser distinguido, ser extraordinario, ser especial, ser distinto al montón, distinto a lo común. De manera que cuando las escrituras describen acerca de Caleb, que tiene un espíritu diferente, distintivo, es aquella persona que sale de lo común. Es aquella persona que es extraordinaria. Es aquella persona que está más elevada al común denominador. ¿Lo puedes ver? Y el llamado al cual nos vemos reflejados a través de la lección de esta parashot y en lo particular a esta enseñanza es que todos estamos llamados, amados, a tener un espíritu diferente. Quien tiene un espíritu diferente, muy probablemente tenga sus juicios distintos a lo común. Y para muestra un botón, 2 exploradores, 2 tenían un espíritu diferente, eran minoría y minoría importante, ¿ok? Minoría importante, cuando una mayoría era quien no tenía la razón. Pero esta sociedad nos ha enseñado, en cuanto a opinión pública, que cuando hay una mayoría con una matriz de opinión, con una postura, con una perspectiva y una opinión sobre algo,
se supone que esa mayoría es la que tiene razón. Y no es así. Y no necesariamente es así. Sobre todo cuando te refieres a una nación o a un pueblo, una mayoría no necesariamente es dueña de la verdad. ¿Ok? Y nosotros acá, quienes tenemos y estamos llamados a tener un espíritu diferente, estamos llamados a su vez a no ser parte del montón, a no inclinarnos con la mayoría, y probablemente eso nos llevará siempre a tener una opinión que respalda a una minoría o que te hace diferente al común denominador. ¿Puedes ver allí ese contraste, esas grandes diferencias? Entonces, el Eterno por su palabra, partiendo de esta lección, reitero, nos da el ejemplo de que Caleb tenía un espíritu diferente, y por tener un espíritu diferente, el Eterno promete sobre él, que tiene un espíritu diferente, a entrar y vivir junto con sus hijos y su descendencia en la tierra que el Eterno le había prometido. Pero aquí también salta a la luz lo siguiente. Dice que por ser diferente a Jared, ¿sí?, le ha seguido plenamente, dicen las Biblias tradicionales, al español. La Torá, traducida al español, dice literalmente: él actuó con lealtad detrás de mí. Alguien que tiene un espíritu diferente va a ser leal al Eterno. Leal. No perfecto, pero sí leal. Amén. A veces, en la búsqueda de ser perfecto, perdemos los detalles para ser leales al Eterno. Y en la búsqueda de una perfección, cuando cometemos el error, dejamos de ser leales, dejamos de seguirle y dejamos de estar detrás de él. Error. Hashem demanda lealtad, más que perfección. Y la lealtad nos permite ser persistentes, mantenernos constantemente detrás de él, para que en dicha lealtad él pueda ver en nosotros un espíritu diferente. Y es así, es así. Es un fruto evidente y apacible cuando poseemos un espíritu diferente. Por ser diferentes, ¿qué nos hace diferente al montón? Que el montón no está siguiendo al Eterno, mientras que tú te estás esforzando por ser leal al Eterno. Haga el juego mental. Si usted es leal al Eterno, imagínelo por un momento qué significaría ser leal al Eterno. A ver, ¿qué idea se le viene a usted cuando hablamos de ser leales al Eterno? ¿Cómo debemos conducirnos? Pregunto a la audiencia. Como Él dice, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Lo que Él dice. ¿Sí? ¿Qué debemos procurar hacer siempre en nuestra vida? Lo que a Él le agrada. ¿Sí? Mientras tú estés del lado de su agrado, tú estarás en el camino de la lealtad con Él. ¿Cierto? Pero el ser leal a Él va a implicar que sea desleal a este mundo y a este sistema corroído por la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. ¿Sí o no? Por el contrario, si usted se une al montón, si usted se inclina a ser leal al mundo, en consecuencia, ¿qué sucede? Por cuenta sola. ¿Qué pasa cuando eres leal al mundo? ¿Eres leal al Eterno? No, naturalmente vas a ser desleal a Él. ¿Ok? Desleal a Él. Entonces, amado, el reino, entre muchísimos principios declarados en las Escrituras, una demanda que va a prevalecer, una premisa, un hito que va a mantenerse siempre firme, es nuestra lealtad para con el Eterno. Y nuestra lealtad va a evidenciar un espíritu diferente. Y cuando hay un espíritu diferente, no me estoy refiriendo acá, hago la acotación, al espíritu de santidad en sí mismo, ¿ok? No se trata de eso. Se trata de tu actitud, de tu conducta, envuelta en una actitud llena siempre de esperanza, de fe, de dominio propio, del fruto del espíritu, que te hace diferente a la gente común de este mundo. Lo es. Y a esa, amados, es a la que estamos llamados a aceptar este desafío. A ser como Caleb. A que cada reporte que el Eterno te permita que tú hagas, porque quieres hacerlo, porque quieres conocer, porque quieres emprender, porque quieres desarrollar, porque quieres crear, estás a derecho, no hay problema. Pero cuando traigas el reporte, mide bien qué vas a decir del reporte. Porque les digo algo,
los exploradores, los espías, los 10 espías que desanimaron al pueblo, ellos no mintieron. Ellos no mintieron. Ellos relataron tal cual lo que ellos vieron. Habían gigantes, era cierto. Había mucha gente, era cierto. ¿Sí? Pero no se trata, en ese particular, para esa lección, de decir la verdad o la mentira. O en este caso se trata solo de decir la verdad, pero que la verdad no te frene ni te atemorice, ni te incline al fracaso. ¿Sí me explico? Era real la presencia de los gigantes, era real que se comían a la gente, en el sentido pues de cómo el sistema se manejaba, tal cual la realidad de hoy en día. No se pregunte usted, ¿cómo sería el Canaán de aquel momento? El mundo de hoy en día igual, la gente se devora a la gente. Todo el mundo juega al vivo, todo el mundo juega al aprovecharse del otro. Todo el mundo quiere aprovechar del otro. Impresionante. ¿Sí? El mundo de fieras está a nuestro alrededor. Así es Canaán. Así es Canaán. Y el Eterno te lleva a verla, a explorarla, para que tú des un reporte de lo que estás viendo en el mundo. Y que ese reporte, en función a la promesa que el Eterno te haya dado, tú puedas mantenerte en pie por la promesa y no por lo que estás viendo. Porque no es mentira que va a haber gigantes, que va a haber dificultades en lo que quieres hacer, en lo que quieres emprender, en lo que quieres levantar. Ciertamente hay grandísimos gigantes, pero no es menos cierto que si el Eterno te ha prometido largura de días, vida eterna, esperanza, fe, salud, entonces esa promesa tú la levantes antes que los gigantes que estás viendo delante de ti. Se dice fácil. Es difícil vivirlo, más no imposible. ¿Ok? Más no imposible. Y a eso nos está llamando el Eterno. Y vaya el desafío nuestro, siempre lo he dicho, que estudiando la Torá somos o caemos en una situación de apegarnos y en un sentido de estar obligados a estar apegados a un espíritu diferente. ¿Ok? Porque tratándose del común denominador cristiano, con algunas diferencias con respecto al mundo, vive igual que el mundo. ¿Sí lo ves? Un cristiano tradicional de pronto no tiene una vida libertina, hablo de un cristiano serio, no tiene una vida libertina la que tiene una persona en el mundo, sin temor al Eterno, ciertamente. Y tiene su mérito, y el Eterno sigue obrando también en él, y él tiene el derecho también a la salvación, y Yeshua también murió por él. Amén por eso. Pero él no va a tener tanta demanda como si la pudiéramos tener nosotros, que nos hemos comprometido, porque hemos entendido el pacto del Eterno y porque él ha tenido misericordia, de mostrarnos mayor profundidad en su palabra. Y que cuando escudriñamos la Torah, naturalmente, sin que nadie te mande, el Espíritu de Hashem te redarguye a estar más comprometido y siempre comprometido con su palabra, con su verdad y con sus instrucciones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y en cada aspecto de nuestras vidas, en los entornos donde nos desenvolvemos, siempre va a haber un pero a cuidar. ¿Me explico? ¿Qué consumimos? ¿Cómo comemos? ¿Cuándo es que lo comemos? ¿Qué fecha está el evento? Que no sea Shabbat. Procuro que no sea Shabbat. Si quiero honrar al Eterno, ¿verdad? Siempre voy a estar en contraste. Si lo hago o no lo hago, si tomo una decisión o no, en el día de Shabbat. ¿Sí o no? Estás medido por todos lados. Sin que nadie te obligue. Sin que alguien te esté persiguiendo, tú, en tu sola, en relación con el Padre y el Espíritu de Santidad. Cuando no es el día, es la forma de alimentarnos. Cuando no es la forma de alimentarnos, es el cómo nos vestimos, cómo nos vamos a vestir, cómo debemos expresarnos, cómo debemos hablar, cómo debemos relacionarnos o interrelacionarnos con otros. ¿Qué cosas le son permitidas a otros que a ti no? ¿Me explico? Porque es más agudo. La vida, para poseer un espíritu diferente, es más agudo. Te tienes que guiar no por lo que ves, sino por lo que el Eterno ha prometido en tu vida. Es más demandante. ¿Me explico? Es más demandante. Es mucho más demandante. Entonces, lo que el Eterno quiere enseñarnos es a que obtengamos un espíritu diferente. Cuando alguien intente señalarte o criticarte, pero es que tú no haces tal cosa. No, pero es que él no hace tal cosa. No le digas a Rafa, él no hace tal cosa.
¿sí? Cuando distingan esa diferencia, puedes ver la evidencia, que yo soy de un espíritu diferente, ¿sí? Pero aquí hay una advertencia importante. Cuando tenemos problemas de autoestima y nos critican por nuestra forma de vida y por nuestro estilo de vida, acoplado con la Torah, o por lo menos intentando acercarnos mucho más a la Torah, porque no hemos llegado a una perfección ni lo vamos a alcanzar, ¿verdad? Humanamente hablando, quiero decir, nos sentimos señalados y llega un punto donde incluso nos sentimos rechazados. Entonces, por temor a no sentirme rechazado, acepto ciertas cosas. Cuidado con eso, ¿ok? Porque no debería ser rechazo lo que tú percibas cuando la gente está diciendo que tú eres diferente a todos ellos. Debería ser orgullo, porque eres diferente a todos ellos. ¿Ves la diferencia? Entonces no debo sentirme rechazado, debo sentirme orgulloso de que el Eterno me ha enseñado un modo de vida y un estilo de vida que me conlleva a tener un espíritu completamente diferente para Él. Quien tiene un espíritu diferente en medio de una crisis no va a criticar. Quien tiene un espíritu diferente va a confiar siempre en el Eterno. Ayer me enviaron, que por cierto, en el recurso del día se los envió al grupo, me enviaron un video donde en pleno servicio ocurre en varios eventos en distintos lugares del mundo, no el mismo día, solamente hicieron como una recopilación, ¿no? De conferencias que se están dictando desde y que están filmando en un momento determinado y ponen a la iglesia cristiana, distintos pastores en distintos momentos, ocurre un temblor en pleno servicio y algunos de ellos optan por calmar a la gente porque están confiando en el Eterno y todos están confiando en el Eterno y nadie se llena de temor. Otros empiezan a orar, otros empiezan a animar a la gente, no, cálmense, cálmense, Señor, toma tu control y dominio, tú tienes control de nuestras vidas, tú eres quien guarda nuestras vidas, tú sigues protegiendo nuestra vida y está el temblor. Mira, están orando, está el pleno temblor allí y la gente está en paz. Y en contraste, ponen una misa católica, donde también se presenta un temblor. Y los sacerdotes fueron los primeros que salieron corriendo. Y algunos empiezan a pegar a ayúdennos, sálvennos, sálvense quien pueda, desesperado. ¿Y qué muestra es eso? ¿Que los cristianos sean mejores que los católicos? Ese no es el punto. El punto es que cuando tenemos una relación con el Dios vivo, naturalmente tú vas a tener confianza con Él. Y en medio de un temblor, no vivimos de constante, ¿verdad? En un temblor. Puede que te llene de algo de temor, ¿por qué no? Pero por encima de ese temor va a haber una confianza en el Eterno. Nosotros tienes control y dominio. Si tengo que morir acá en medio de estos escombros, tú eres quien tienes control y dominio, ¿sí? Pero no voy a caer en la desesperación y mucho menos en la desesperanza. ¿Ves la diferencia? ¿Ok? Entonces va a haber una tensión, es verdad. ¿Por qué no? El Eterno insertó en mi temor, claro que sí, emocionalmente hablando, no hay problema con eso. Pero no es que eso va a dominar mi vida. Y ahí el detalle. Cuando tenemos un espíritu diferente. Y aquí todos estamos llamados a tener un espíritu diferente, mi amado. Y el del espíritu diferente le va a acompañar siempre estas características. Voy a nombrar algunas. ¿Sí? Por ejemplo, Navidad. La población entera, el mundo entero, hermano. Yo me atrevo a decir que un 90% del mundo se mueve en torno a la Navidad. Los gastos, el afán, la ansiedad, ¿me explico? Por la apariencia, por el materialismo, etcétera, etcétera. Y hay uno del 10%, entre ellos una parte de los cristianos, porque hay otra parte de los cristianos que sí celebra Navidad, porque para yo ser señalado, en nombre de la diplomacia y de compartir con mi familia, ay, chévere, qué chévere, no, ¿sabes qué? Quito esto y yo comparto ese rato y esos días con ellos. Y no estamos en contra de compartir con la familia, pero es bueno revisarse si realmente estoy compartiendo con la familia o estoy celebrando villancicos. ¿Me explico? Y me estoy disfrazando de Santa Claus. O le estoy trayendo regalos a mis hijos en nombre de Santa Claus. O para que ellos no se sientan mal porque el de al lado, el niño Jesús vino y para esta casa no vino. Pasa. Entonces, quien tiene un espíritu diferente en estas corrientes de este mundo, no se deja arrastrar. Bien por ellos que celebran su Navidad, ¿verdad? No es lo que nos ha enseñado el Eterno. Y es importante que del lado de nuestra autoestima veamos, ok, el mundo se mueve con una fiesta que moviliza al mundo entero una vez al año. Nosotros somos movilizados 7 veces al año. En Pesaj, Yom Teruah, Shavuot, fiesta de los tabernáculos, el mismo Shabbat, que hay gente lo ve como un servicio más, como los domingos, pues.
que era relativo si yo asistía o no. No, es que esto es un tema de asistencia. Esto es un tema de consagrar un día. ¿Me explico? Valga la acotación. Pero quien tiene un espíritu diferente no se va a dejar arrastrar por las corrientes de este mundo. Ni por carnavales, ni por Semana Santa. Estoy poniendo ejemplos. ¿Y qué determina eso? Que tengo un espíritu diferente. ¿Ok? Y teniendo un espíritu diferente, empiezo a comprender, en cuanto a un reporte, que aunque haya gigantes, si el Señor me dijo que lo iba a conquistar, lo voy a conquistar. Amén. Y todos, sin excepción, en los últimos años, hemos tenido desafíos, y en algunos casos, por no tener la experiencia, la madurez, por no estar en comunión con nuestro Padre, hemos fracasado. Hemos tomado malas decisiones, hemos retrocedido, nos hemos detenido, no hemos hecho lo que el Eterno realmente en esencia nos pidió, nos demandó que hiciéramos. Puede darse el caso. Pero hay otras donde se aceptamos y aceptamos. Aceptamos y proseguimos. Y aquí estamos. Y si hemos llegado hasta el día de hoy es porque vencimos esos desafíos que fueron del pasado. Hace un año, hace 2, hace 3, hace 4, hace 5, hace 6, hace 7 años. ¿Sí lo ves? ¿Y qué nos trae hasta acá? Tener un espíritu diferente delante de nuestro Creador, delante de nuestro Padre Eterno. Amén. Ajeret, que es lo que traduce el ser diferente, distinguido, fuera del montón, se escribe de esta siguiente manera, como podemos ver en pantalla, en letras hebreas, de derecha a izquierda. La primera letra, que parece una X, es Aleph. Aleph tiene que ver con autoridad, con dominio, autoridad, con liderazgo. Amén. Una persona con un espíritu diferente posee naturalmente un liderazgo. Él sale a flote. ¿Me explico? No porque lo mencionen, sino porque en cualquier entorno, él va a salir siempre al frente. Él va a tomar una decisión, él va a tomar una palabra, él va a traer orden. ¿Me explico? Cuantiosas veces he estado en un entorno social. Por ejemplo, llego a un banco. Y como no se sabe a quién van a atender de primero ni de segundo, hay un rebulicio de gente y un desorden y empieza la discusión y la gente a murmurar. Yo soy experto en esos espacios. Yo llego, señores, buenos días, ¿qué pasó acá? No, que no sabemos cuándo nos van a atender, que no sé cuándo llega la gente a la taquilla, que no, bueno, señor, pero vamos a preguntar ya, mira, ¿cómo es esto? No es por cédula, no, está el día, no, está las personas, ok, vamos a organizarnos acá, yo organizo a la gente. No pasa nada. Yo soy de un espíritu diferente. A mí me marca un liderazgo. Donde hay caos, yo voy a traer orden mientras pueda. Amén. Hace unos años recuerdo que en una institución que regula el tránsito terrestre en Venezuela, había que hacer el registro de un vehículo que yo debía vender. Y recuerdo que había que hacer una cola desde las 4 de la mañana, por orden de llegada. Esa era la norma. Y yo me sujeto a la norma y hago mi respectiva cola. Y llego de cuarto a las 4 de la mañana. A las 8 de la mañana se abría la atención al público. Pasa el primer carro, pasa el segundo carro. Faltaban 2 carros para pasar yo, ¿verdad? Tercero y cuarto. Matemáticamente, secuencialmente hablando, tercero y cuarto. Y pasa el sexto. ¿Qué hubo allí? Decimos en Venezuela, nos colearon, ¿verdad? Pasa el séptimo. Pasa el octavo. Bueno, ¿y qué pasó aquí, pues? Son invisibles los carros. Voy al oficial y le digo, disculpe, yo estoy haciendo mi cola, mi fila, y es por orden de llegada. Y después del tercer carro, no avanzó más, sino el sexto, el séptimo, octavo, ya van por el noveno. Pero tienes que hacer la cola. Te estoy diciendo que estoy en la cola. Eres loco. Ya estoy en la cola. No, pero es que tienes que llegar desde las 4 de la mañana. Bueno, hay que llegar a las 4 de la mañana. Estoy en este orden, señor. Después del señor no avanzó más nadie, sino el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno. No haya que hacer. No, bueno, ahí tienes que hablar es con el sargento. Y mientras voy de camino, alguien dice, no, lo que pasa es que el sargento hay que pagarle aparte, pero eso era ilegal. Por eso es que los carros pasan de forma directa. Sí, ok. No, listo, no me diga más nada. Yo llego en mi autoridad, digo, como personal líder, pues como un individuo, un ciudadano más, pero con un espíritu diferente, con algo de liderazgo, no, afronto la situación, quito el cono, le digo al señor del cuarto carro, pase adelante, yo me pego atrás, señores, todos los que están en la fila sigan este mismo orden. Entonces trancamos el acceso a los que se venían coleando, que le pagaban al sargento en la revisión. Pasa el señor, voy pasando yo y el hombre, él lleva su cuenta. Espérate, me están llegando unos que no me están pagando. Señores, los que
Los que vienen por este lado eran los que le estaban pagando a él. La gente empieza a protestar, no, no podemos pasar porque la fila de carro no, pero ¿quién metió esa fila para acá? Yo. Bueno, ¿quién eres tú? ¿Tú eres un empleado, un funcionario de acá de la institución? No, no, no. Solo que no se está cumpliendo con las normas que ustedes han regulado y no me voy a quedar atrás, pues. Estoy poniendo el orden de la norma que ustedes están estableciendo. Yo estoy respetando la norma de ustedes. Ok, ¿cuál es tu carro? Ese que está allí. Muy bien. Obviamente no tenía argumentos que decirme nada. Y cuando llegué a la revisión de mi carro, empezó a golpear el serial de identificación de la carrocería hasta que la arrancó. Y cuando la arrancó, mira, esto debió soportar el golpe que le di. Dije, no, el golpe no, señor, le dio varios golpes. Bueno, pero se levantó. Entonces el carro te queda retenido. Y empezó un parto de 5 meses, hermano, con el carro retenido. ¿Qué quiero decir con esto? Quien tiene un espíritu diferente, hay cosas que le salen así. Que por querer hacer lo correcto, este mundo corroído te envuelve para el montón, te empuja, te aplasta. Pero he conocido un poquito al Señor. Y me pregunto ahorita, pues, a efectos de la enseñanza, no en aquel momento. Pero me pregunto ahorita a efectos de la enseñanza, ¿no? ¿No fue lo que le pasó a Daniel cuando el edicto del rey era, está prohibido orar a otro Dios? Entonces, él ve el decreto, bueno, lo siento, rey, pero yo tengo que seguir orando. Entonces, lo acusan y lo lleva, el obedecer al Señor lo lleva ¿a qué? A una consecuencia, al foso de los leones. ¿Fue a la fosa de los leones? Sí, fue a la fosa de los leones. Pero Hashem envió un ángel y no permitió que los leones se lo devoraran. Ese es el Dios de Israel, mis amados. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Muchas veces te van a enviar a la fosa de los leones. No te quejes. Acuérdate de Daniel. Lo importante es que siempre el Eterno va a enviar a su ángel para que las últimas consecuencias que espera el mundo, esas no te van a tocar. Esas no te van a tocar. Porque Él es fiel. Amén. Pero estas decisiones son de gente que tiene un espíritu diferente. De gente que quiere poner el orden. Amén. A veces estoy en un semáforo, 11 de la noche, todo solo. La luz está en rojo y faltan 15 segundos. Me aguanto mis 15 segundos. Se desesperan siempre los pasajeros que están conmigo. Por cierto, a los que le doy la cola a veces, yo lo veo por el retrovisor, como que si es tonto, espera esos 15 segundos, no está pasando nadie. Dejen mis 15 segundos. Porque yo le estoy implorando al Dios del cielo que cambie nuestra nación. Y si yo estoy pidiendo al Dios del cielo que cambie nuestra nación, yo debo ser el primero en cambiar. Entonces yo debo de ser la ley de tránsito, pana. ¿Ves? Si me la vivo de vivo, si me la paso de vivo y estoy pidiendo al Eterno cambio, no va a responder. Por cierto, no ha respondido porque buena parte del cuerpo del Mesías, hermano, eso es lo que le da la gana en la calle. Como decía mi hermano José en una anécdota por allá por su trabajo, un tema allí de conflicto legal, con una abogada, ¿no? Que le decía, no, pero es que ella es cristiana. Entonces José quedó sorprendido, que así que queda como yo. Ah, ¿cómo que cristiana? Y era la primera persona que de alguna forma inducía ciertas negociaciones allí que no eran legales. Así se está moviendo el mundo. Entonces, ¿qué cambio pedimos si nosotros mismos no queremos cambiar? Entonces, es un desafío, súper desafío. Y allí parados, amados, esperando esos 15 segundos, puede llegar alguien y me atraca. Y si eso llegase a suceder, ¿cuál es la prueba? Que yo murmure en agua oración, pero yo quería hacer las cosas bien, vinieron y me robaron. ¿Sí o no? Usted sabe que aquí en Gánate no respeto más semáforos, porque en los semáforos roban. Entonces no vamos a ser tontos, ¿verdad? A exponernos a robo, voy a ser vigilante, pero en la medida de lo posible voy a obedecer. No es que en nombre de la inseguridad, entonces yo hago lo que se me da la gana. No debe ser así, porque yo tengo un espíritu diferente y voy a actuar en consecuencia a ese espíritu diferente. Entonces vuelvo al tema. Ajeret empieza con Aleph, que tiene que ver con liderazgo. Luego le sigue Het, ese que parece como una H. Het es la equivalente a la J al español. Het tiene que ver con muros, con límites, en el buen sentido. En el sentido que estás protegido. Tienes un cerco, tienes una pared, tienes un muro, estás protegido. O sea, tu autoridad lo acompaña un muro. ¿Me explico? Que te hace fuerte.
y mantienes tus límites claros. Tiene que ver con dominio propio. Después nos encontramos con Resh. Y Resh está vinculado, es un hombre inclinado. Resh viene de un jeroglífico que es un hombre inclinado. Es el equivalente a la letra R. Y tiene que ver con sanidad o restauración. Restaurar cosas, reparar cosas. Lo que está dañado se repara. Una persona con espíritu diferente va a tener un liderazgo y va a tener dominio propio para restaurar, reparar cosas. Y por si fuera poco, al final lo acompaña Taf, que es el equivalente a la letra T, al español. Y tiene que ver con una marca. ¿Ok? Una marca. ¿Y qué significa esto? Que tú vas a dejar una huella siempre que actúes con un espíritu diferente. Quedas para la memoria. Ve el caso de Caleb. El Eterno quiere, bueno, pues consumir a todos los rebeldes, pero hace un hincapié. Pero a Caleb, yo lo haré entrar en la tierra, lo haré vivir allí, y sus hijos, su heredad, estará con él en la tierra. 70 años pasaron de esa promesa con Caleb. 70 años. A nosotros nos pasó un año y hasta se nos olvida la profecía. Ni pendiente. 3, 4 días. El Eterno nos profetizó en las convocatorias. Yo vengo haciendo el seguimiento, la gente ni pendiente. Es como un acto más, pues, pasó, pues. No, hermano. Hashem ha hablado, y si estamos atentos y prestamos oído atentamente, según lo que él dijo, yo voy a estar vigilante de eso. En Pesaj, el Eterno dio advertencias importantísimas para las mujeres. Ve a su alrededor. Algunas de esas sillas vacías son de féminas. Y hoy por hoy no están acá por esa palabra, que no se cuidaron en esta transición en estos 50 días. ¿Saque cuenta? Hashem nos está hablando. Hay dirección divina. Que no nos hemos percatado, no hemos escuchado, lo hemos subestimado, es otra cosa. Pero no es que el Eterno no se ha manifestado en medio nuestro. Por si acaso, por si llegara alguna crítica, no es que el Señor ha dejado de hablar. No, no. Él está hablando más que nunca. El tema es que nosotros estamos sordos. El que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Entonces, el individuo que tiene un espíritu diferente en el reino de Elohim se caracteriza por tener un liderazgo. Este es un liderazgo con dominio propio, con fortaleza, con límites claros. Está dispuesto siempre a reparar, a sanar todo y deja una huella, deja una marca siempre. Y todos, amados, sin excepción, estamos llamados a eso. Si usted no se siente identificado, bueno, tiene que empezar la ruta, pero esa es la ruta. Este es el camino que el Eterno te está trazando hoy. Amén. Los expongo a esta pasantía, a todos, para estos próximos meses. Seguro estoy, sin conversar con ustedes. Tienen planes, proyectos, es propio pues, de un ser humano inmerso en esta sociedad. Sí, yo quiero seguir creciendo, evolucionando, quiero seguir obteniendo cosas, quiero seguir cubriendo necesidades. No lo he alcanzado todo, necesito cubrir otras necesidades. Mis hijos siguen creciendo, vienen con otras demandas, debo estar preparado para esas demandas. ¿Sí? Entonces, ante esos desafíos, debo actuar con un espíritu diferente. Para que el Eterno permita que tú entres en la tierra prometida y tengas posesión de ella. ¿Me explico? Y no que pasen los años, como pasó con nuestros padres, o por lo menos con la mayoría de nuestros padres, que los alcanzó los 70 años, ya pues partieron y listo, pues no se cumplió un propósito, no se alcanzó un propósito. A ellos en parte se les pasa porque ellos no conocieron al Eterno, ni sus padres le enseñaron los caminos del Eterno. Nosotros, en algunos casos, le conocimos de joven, tenemos tiempo de seguir trazando el camino de la mano del Eterno. Amén. Y que hemos tenido ya hijos dentro de su reino, tenemos la oportunidad de trazarle un camino mejor a nuestros hijos. Si ellos quieren decidir por otra cosa, que decidan ellos, pero yo marqué la ruta. Amén. En el caso nuestro es que papá no nos mostró la ruta, nos dejó, y en algunos casos nos dejó solo, allí en una selva. Defiéndanse como puedan. Eso trajo sus fortalezas, sus ventajas, pero también grandes desventajas, mis amados. Al cambio acá tenemos nosotros la posibilidad, quienes tenemos hijos pequeños, menores, que están cerca en la adolescencia, tenemos la oportunidad de oro de marcar el camino. Marca el camino. No te autosabotees en decir, ese no me va a hacer caso, nunca me hace caso en nada. Entonces, no. Usted cumple su parte, su rol como padre es marcarle el camino. Usted marca el camino. Que él después decida, no quiero este camino, es una decisión personal de él, pero usted marcó el camino. Ah, por cierto, usted marca el camino, pero ¿cómo lo marca? ¿Cómo marcas el camino? Supongamos que estoy en una pradera verde,
llena de vegetación. Y yo tengo que fabricar un camino. ¿Cómo hago el camino? Abriendo paso a eso, cortando el monte. No es que yo abra el camino, me hago el loco, me fui, y ahí tenés el camino. No, porque tu hijo va a hacer esto. Uy, interesante, va que hiciste el camino, pero yo te voy a seguir a ti. Nuestros hijos nos van a seguir a nosotros. Entonces, ¿cómo hago el camino? Voy preparando el paso, pero yo sigo la ruta. Y me quedo al otro extremo, que mi hijo me vea en ese camino. Aún así, por cierto, me adelanto para no generar falsas expectativas. Hay hijos que dicen, papá, chévere, pero mi camino es otro. Puede pasar. ¿Sí? Si no, pregúntele a Isaac cuando tuvo a Jacob y a Esaú. Un mismo padre, el mismo vientre, y en el mismo momento en el vientre. O sea, no fue que uno después y otro luego. No, los dos al mismo momento, con pensamientos completamente diferentes. Puede pasar. Puede pasar. Pero no es que, como existe la probabilidad, yo no hago el camino, no, porque ellos al final van a decir, no. Tu trabajo como padre es marcar el camino, trazar el camino y seguir el camino. Amén. Dice el proverbio, enseña a tus hijos los mandamientos, y aun cuando fueren viejos, no se apartarán de él. ¿Qué a veces hacen los padres cristianos? Yo no lo quiero colapsar con la Biblia. Pero lo expone al mundo. Que el mundo no mide si lo está colapsando o no, si le está haciendo daño o no. El mundo no le importa. A las amistades, al eso no le importa. Y tú en nombre de que no, muy forzado para él, una Biblia, por Dios, eso es para un adulto. Todavía no. Según las escrituras debes enseñar su palabra desde niño, para que aun cuando fueren viejos, no se aparten de su camino. Amén. Oramos al Eterno por nuestros hijos. Cada tiempo de Shabbat es una oportunidad para orar por nuestros hijos. Y una oración permanente en mí, amado, es, le pido al Eterno que mis hijos nunca jamás se aparten del pacto. Amén. Que nunca jamás se aparten del pacto. Constantemente. Sigo por acá. ¿Quedó claro el mensaje? ¿Es necesario tener un espíritu diferente? Es necesario tener un espíritu diferente. No somos uno más del montón, amado. No se sienta como langosta, que fue lo que percibieron los 10 exploradores que dieron el reporte negativo. Y acuérdese de algo. Cuando le dan un reporte, solo el que tiene un espíritu diferente no cae en la manipulación. Si usted tiene un espíritu débil, usted cae en la manipulación fácilmente. ¿Sí? Cae preso de la crisis existencial que otro está viviendo. ¿Ok? Cuidado con eso. Estamos llamados para tener un espíritu diferente. Otra característica de un espíritu diferente lo aprendemos con Jeremías, capítulo 9, versículos 22 al 24. Mire lo que dice. Es poderosa esta palabra. Aquí está lo que Adonai dice. El sabio no debe jactarse en su sabiduría. El poderoso no debe jactarse en su poder. El rico no debe jactarse de sus riquezas. Más bien, el ostentador que se jacte en esto, que él me entiende y me conoce, que yo soy Adonai, practicando la misericordia, la justicia y la rectitud en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, yo Adonai. Aparte lo firma. Amén. Entonces, ¿en qué debemos nosotros jactarnos? Si hay lugar a la jactancia, en procurar conocer al Señor. Amén. Porque el que tiene un espíritu diferente, lo acompaña el hecho de ocuparse de conocer al Creador, de conocer a su Padre, de conocer al Eterno. ¿Sí? Pero si eres del montón y obtienes algo de talento, algún don, algún talento, algún poder, algún dinero, algún bien material, ¿qué hace el mundo? Se jacta de eso. ¿Me explico? Hace unos años vi a un amigo que lleva varios años pastoreando una comunidad, una congregación. Me lo consigo en un centro comercial. Hola, vale, ¿cómo estás tú? El Señor te bendiga. ¿Cómo estás tú? ¿Qué es de tu vida? Cuéntame, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Acto seguido. ¿Cuál es la respuesta? Te estoy preguntando por ti y por tu familia. Mira, yo estoy bien, estoy bendecido. Mi familia está bien, está bendecida. La persona me respondió así. Estoy bien. ¿Sabes que acabo de comprar una emisora de radio? Y me regalaron una camioneta.
y la congregación ha crecido. Esa no fue la pregunta. Si esa era la respuesta, la pregunta ¿cuál sería? Mira, ¿cómo te ha ido en el ministerio? ¿Qué has obtenido hasta ahorita? Me explico, pero no esa fue la pregunta. ¿Por qué? Porque esa persona, sin mala intención, estoy claro que sin mala intención, me da una respuesta desatinada a la pregunta que yo le estoy haciendo. ¿Por qué cree usted? Porque él está construyendo su vida en base a posesiones. Y se está jactando de eso. Eso es escudo, pues no tengo dónde pararme. Si le hacemos caso al profeta Jeremías, nos vamos a jactar procurando conocerle un poquito. Porque es mentira que vamos a alcanzar a conocerle en todo su esplendor. Hashem es infinito. Nunca vas a llegar a eso. Pero que el ABC de su reino, que él ha permitido que sea revelado por su palabra, en esas tengamos dominio, tengamos conocimiento. Amén. ¿Y cómo le enseña el apóstol Pablo? Acerca de poseer un espíritu diferente. Esta porción que a continuación voy a leer en la carta a los Corintios titula La autoridad del apóstol Pablo. Porque con esta descripción él está enseñando acerca de su autoridad. Pero más allá de reflejar su autoridad, sé que el apóstol Pablo acá no tiene la intención de una jactancia. Yo soy el apóstol para los gentiles, tienen que obedecerme a mí. Yo sí me encontré en una revelación a Yeshua. Esa no es la postura del apóstol Pablo. La postura del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios dice, señores, reconozcan la autoridad que poseo por estas características que a continuación les voy a compartir a todos. Voy a partir en la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 18. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad del Mesías, yo, que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente, ruego pues que cuando esté presente, no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos en la carne. Si el apóstol Pablo estuviera vivo hoy en día y fuera venezolano, le hubiese dicho más o menos así. Yo, el apóstol Pablo, es un hombre espiritual. Todavía sostiene en la mansedumbre y benignidad del Mesías, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado cuando estoy ausente, les pido que cuando estén presentes no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo a proceder resueltamente. Voy para allá a resolver el lío que tienen ustedes allá armado. Contra algunos que nos consideran como que si nosotros fuéramos unos carnales. Ajá. Entonces, vemos del apóstol Pablo. A ver, no dice la escritura que el apóstol Pablo tenía un espíritu diferente, no lo dice la Biblia. Pero hermanos, créame, yo estoy seguro que el apóstol Pablo tenía un espíritu diferente. ¿Sí o no? Porque el fruto en la emuná, en la fe, en la esperanza, ¿sí? En su rol a los gentiles, siendo emisario, conductor de estas congregaciones, siendo un líder, mostrando el ejemplo. Es más, me estoy desgastando. Él enseña a la carta a los Efesios, sean imitadores de mí, así como yo soy del Mesías. Ya, ahí tenía que empezar. Totalmente aparte, ¿no? En cuanto a actitud, ciertamente. Entonces, él escribe esto. A ver, hay un conflicto en los Corintios y teniendo él el derecho de decir, saben que yo voy para allá y voy a resolver ese problema, ese lío que ustedes tienen y van a hacer a lo que yo les estoy diciendo. No, no se desgasta. Él, a los que están en un grupo, les ruego, así les ruego. Yo he hecho este ejercicio, mis amados. A veces por el grupo, cuando se trata de alguna instrucción, amado, les ruego tal cosa. Y a propósito, pues, les ruego. Y lo digo de verdad, porque les amo. Y porque quiero parecerme al apóstol Pablo para acercarme más a Yeshua incluso, ¿no? Entonces, les ruego, mis amados, tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y a veces ni se responde. Y estoy claro, no necesariamente porque no respondieron, es que fue a propósito, fue en contra de, están en contra. No, tranquilo, no, está que cada quien está ocupado, mucha gente en sus ocupaciones pues, a lo mejor ni los vio. Pero sé, como este mundo se mueve por probabilidades, que de ese grupo que no lo vieron, que están ocupados, también hay un grupo que, si es tonto, va a poner que ruega, ¿para qué va a estar rogando? ¿Qué tiene que rogar él? Me han dicho en otros espacios, no tienes que robar, tienes que exigirlo. Eso no es lo que me enseña la palabra. En este particular me toca rogar.
te pido encarecidamente a tal cosa. Te pido encarecidamente, avisa tal cosa. Es un ruego, no es una exigencia. Entonces, cuando se señala a alguien por qué ruega, es porque esa persona tiene un espíritu común. ¿Me explico? Es uno más del montón. Ese es rastrero, ese es carnal. No puedo pretender yo que lo vea como yo lo estoy viendo. ¿Sí lo ves? Prosigo. Entonces, entre esa gente de conflictos en la comunidad de los corintios, están considerándolo como que si el apóstol Pablo es cualquier persona, cualquier carnal allí que dio unas instrucciones. Entonces dicen, ya va, ustedes acá me tienen que respetar. Y entonces prosigue y dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Esto es una expresión hebraica para referirse a que se actúe de forma humana. Entonces le dice, aunque somos humanos, ¿sí? No estoy actuando humanamente. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, no son físicas, ¿ok? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo de quienes le adversaban, le señalaban, que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías. Y estando preparado para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. ¡Wow! Tremendas palabras. Ustedes ven las cosas según la apariencia externa. ¿Qué vieron los exploradores, los espías en aquel momento? Según la apariencia. Y se quedaron con lo aparente. ¿Me explico? Se quedaron en lo aparente. El apóstol Pablo hace el llamado a que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Está hablando en lo espiritual, en el plano espiritual. Entonces no podemos limitarnos solo a la apariencia exterior. Si alguien tiene confianza en sí mismo de que es del Mesías, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es del Mesías, también lo somos nosotros. En otras palabras, nadie es quien para atropellar al otro, porque todos somos discípulos del Mesías. Amén. Todos somos, con nuestras diferencias, discípulos del Mesías. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene confianza en sí mismo de saber que es del Mesías, considere dentro de sí esto otra vez, que todos somos del Mesías. Cuando algún cristiano me rechaza, ¿ok? Yo puedo entender que él no ha comprendido esta verdad. ¿Sí lo ves? Cuando tú ves que un cristiano se molesta porque tú estás obedeciendo la Torá, ¿sí? Entiéndase que el del conflicto es él, no eres tú. Y a veces tú te sientes mal. Tú estás rodeado con 10 cristianos y tú te sientes mal porque tú celebras Shabbat y los 10 no. No. Si ellos son del Mesías y en tal caso no obedecen al Shabbat, ¿verdad? No honran el Shabbat, respetarían en ti porque por lo menos tú estás obedeciendo la palabra. En varios debates le he dicho a la gente, ok, pero ¿por qué me señalas por yo tratar de obedecer la palabra del Eterno? Que no es para este tiempo, que el Señor no lo dijo para este pueblo, pero yo lo estoy obedeciendo. Yo no estoy obligando a nadie que lo obedezca, pero mi compromiso con el Eterno, en la medida de lo posible, cumplirlo. En todo caso, estoy cumpliendo. Ahora muéstrame tus obras de aquellas que no están por las Escrituras. Porque alguien me señala por Shabbat, pero ¿quién le señala a ellos cuando celebran el Día del Pastor, el Día de la Biblia o cualquier otra efeméride de estas recientes que han inventado en la iglesia? Y no tengo rollo con eso. Tú puedes dedicarle un tiempo a cualquier cosa, no pasa nada. Lo importante es cuídate que no caigas en idolatría, ciertamente. Pero dedicar un tiempo a algo no pasa nada. ¿Me explico? Pero sé inteligente para al menos acceder a que si yo celebro algo que no aparece en la escritura, y no es malo celebrarlo, pero no aparece en la escritura y yo lo celebro y yo no te señalo por eso, porque tú me señalas cuando yo intento obedecer algo que está en la escritura. Estamos tabla. Tú cumples algo que no está en la escritura y yo cumplo algo que está en la escritura, no pasa nada. No deberíamos estar separados ni divididos. ¿Ves la diferencia? Ok. Prosigo. 8. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto a nuestra autoridad, que el Señor nos dio para la edificación y no para la destrucción de ustedes, no me avergonzaré, para que no parezca como que deseo asustarlos con mis cartas.
Porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras. Imagínense. ¿Usted leyó la carta del apóstol Pablo? Hermano, ¿cuántas veces usted ha visto severidad y dureza del apóstol Pablo? Y de eso lo estaban criticando. Que es tremendo, ¿no? Pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta, estando ausente, lo somos también en hechos, estando presente. Es decir, yo no soy hipócrita. Dile al hermano allá en Corinto que yo no soy hipócrita. Yo soy una persona de una sola cara. Lo que estoy escribiéndole, soy también a sí mismo en persona y voy para allá y voy a hablar con él. Da la cara. Da la cara. ¿Ok? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con otros que se alaban a sí mismos. Pues ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino dentro de la medida, de la esfera que el Señor nos señaló como límite para llegar también hasta ustedes. Pues no nos excedemos a nosotros mismos como si nos hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el evangelio del Mesías. En otras palabras, no puedes enseñarle a tu hijo a ser padre. ¿Sí? El apóstol Pablo les llevó las buenas nuevas de salvación, les mostró al Mesías, ellos fueron salvos y después ellos pretendían ponerle condición al apóstol Pablo. ¿Están locos? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Lo están leyendo? ¿Sí están conmigo acá al final? ¿Sí? Como que si no lo hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el evangelio del Mesías. ¿Sí lo ves? Entonces, amado, requerimos entendimiento. Precisamente lo dice el apóstol Pablo. ¿Y esto quién lo hace? Una persona que tiene un espíritu diferente. ¿Sí? Hay comunidades que cuando el creyente se retira, las autoridades maldicen al creyente. Te va a caer 7 pavas, las 10 plagas de Egipto, todo el mal, la lepra de Naamán. Te va a ir mal, te va a ir mal. Ya va, él es hijo del Eterno, así como tú fuiste hijo del Eterno. Él está tan necesitado como tú del Eterno. Ten shalom. Cuando no hay comprensión, ni hay un espíritu diferente, se caen rivalidades y en celos. Más cuando tiene un espíritu diferente, no pasa nada. Como dijo Yeshua a Judas, ¿verdad? Lo que vayas a hacer, veíaslo pronto. Siendo otro, le echen cara, ahora juro, me va a hacer eso. Hasta bien, te ha escrito, hermano, pero no, te vas a prestar para eso. Me vas a traicionar, hermano, ¿sabes? Pero no, veíaslo pronto. Y si rechazaron así a Yeshua, ¿qué queda para nosotros? Pero cuando bastase que solamente una persona nos rechace, bueno, pues el inframundo en nuestra mente. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué así? No, tranquilo, hermano. Si tú eres discípulo de Yeshua, te toca. Si eres discípulo de Yeshua, te toca eventualmente a ser rechazado. ¿Sí? Ok. Seguimos. 15. No nos gloriamos desmedidamente en los trabajos de otros, sino tenemos la esperanza de que conforme a la fe de ustedes crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por ustedes, para predicar el evangelio aún a las regiones que están más allá de ustedes y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera del otro. Pero el que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Eterno alaba. Otra vez, estas son palabras de un apóstol que tiene un espíritu diferente. Amén. Ahora vámonos con Yeshua. Esta cita está en Mateo, no recuerdo el capítulo, se me olvidó. Versículo 45 dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tarda, o mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que él no sabe. ¿A qué se refiere aquí Yeshua? A la gente leal, a la gente fiel, que en su obra presta un servicio, ¿sí? Que no subestimó la venida del Mesías para que
por causa de eso, él cayera ahora a maltratar a la gente. Lo vemos. Recta final por acá. Y quiero mostrar a continuación acerca de una propuesta que aparece en Deuteronomio 1:22 al 23 y que está interrelacionado con la porción que leímos el día de hoy en el libro de Números. Deuteronomio 1:22 dice: ustedes se me acercaron, cada uno de ustedes, y dijeron: vamos a mandar hombres delante de nosotros para explorar al país para nosotros, y traigan de vuelta noticia de qué ruta debemos usar subiendo y cómo son las ciudades que nos encontraremos. La idea me pareció buena a mí, así que escogí a 12 hombres de entre ustedes, uno por cada tribu. A ver, para que los espías fueran a la tierra de Canaán a explorarla, la propuesta vino del pueblo. ¿Ok? ¿Por qué? Si seguimos el relato histórico, vemos que el Eterno había prometido una tierra que fluye leche y miel. Había prometido la tierra prometida. Ellos, ¿qué tenían que hacer? Salir de Egipto e irse, enrumbarse a la tierra prometida, punto. Porque si él lo prometió, ¿para qué va a explorar lo que él está prometiendo? Si él no dice mentira, porque dice la palabra que él no es hijo de hombre para mentir, ¿verdad? Evidentemente lo que te está prometiendo se está cumpliendo y vas viendo señales de él de que efectivamente se está cumpliendo sus palabras. Entonces, porque debe haber dudas. Entonces al pueblo se le viene la ingeniosa propuesta de decirle: bueno, pero hagamos algo, vamos a enviar a unos hombres para que exploren allá la tierra. A él le pareció bien y más adelante dice que él le expone al Eterno esta propuesta: Señor, ellos me están diciendo ir a la tierra para explorarla. Y el Señor le respondió: hazlo por tu parte. Por eso es que la parashá se llama Shelah Leja. Hazlo por tu cuenta. O sea, ¿está bien? ¿Tienes esa propuesta? Hazlo, pero por tu cuenta. Porque yo no mandé a nadie a explorar la tierra. Ahora, hay decisiones en la vida que no necesariamente son determinadas por el Eterno. Me explico. Si yo me quiero bañar a las 4 de la tarde, yo no necesito escuchar la voz de Dios para que efectivamente sepa y confirme que yo me voy a lavar a las 4 de la tarde. Es una decisión tuya. Él la respeta. Que no te bañes, que te bañes a las 5, a las 6. Él respeta eso. ¿Sí lo ves? Parte de tu decisión, él la respeta, no pasa nada. Ahora, ¿qué debes cuidar ante la decisión que tú estás tomando? Que más adelante debes velar por qué acciones vas a tomar a partir de esa decisión. Voy al ejemplo. El Eterno permite que vayan a explorar la tierra. Vayan y constaten que lo que yo les estoy prometiendo no es mentira. Chévere, no hay problema allí. Ellos van, pero al traer el reporte negativo, ahí es donde viene el gran detalle. Porque le dijeron a Moisés que era imposible entrar a la tierra. Y más aún, contagiaron al pueblo de desánimo y de temor para entrar a la tierra. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿qué debemos aprender de acá? En la vida, toda acción es precedida por una decisión, pero esa decisión debe estar basada en cómo cumplir con la orden divina en la toma de la misma. ¿Ok? Hay decisiones de decisiones, mis hermanos. Si yo me voy de un país, si me voy a mudar de una ciudad, si voy a cambiar de un empleo. Si bien es cierto, son decisiones personales, yo debo coayudar al propósito divino en función a la decisión personal que yo esté tomando. ¿Queda claro aquí el tema? Alguien me decía, yo no creo que el Señor escoge tu mujer, que el Señor escoge tu esposa, o a una mujer que el Señor escoge tu esposo. Me dice la persona. No dice la Biblia literalmente, y el hombre esperará que el Señor le traiga a la mujer, o viceversa. Yo le digo, no estoy de acuerdo contigo. La Biblia no lo dice, eso es verdad. Pero Hashem tiene un propósito conmigo. Y como Él tiene un propósito conmigo, lo sabio es que yo pida dirección para yo conseguir a la mujer, o en el caso de una mujer, conseguir al hombre, que me sea idóneo al alcance de mi propósito. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, no queda solo en una decisión personal, sino que también es una decisión divina que debe ser elevada al Eterno, para que el Eterno te apruebe o te abra caminos, te escuche o te indique que no es el momento, no es el tiempo
o que esperes, etcétera, etcétera. Pero necesitamos dirección divina. Si lo exponemos todo a la suerte, vaya que es aburrido la vida. ¿En qué me diferencia a mí del mundo? Y sobre todo si voy a tener un espíritu diferente, en que todos mis asuntos están filtrados bajo la voluntad del Eterno. Amén. El asunto en lo particular a esta historia es que los líderes no se debatían en cómo cumplir con la orden, sino en cómo no cumplirla. O sea, lo que ellos objetaron, sus argumentos eran en cómo era imposible y exaltar que era imposible entrar en la tierra prometida. ¿Lo ves? Sobre el informe de lo que estás viendo delante de ti, porque en el sentido figurado, mis amados, siempre tú estás explorando lo que está frente a ti, sea en el trabajo, a nivel familiar, próximas decisiones, ese entorno inmediato que está frente a ti, tú lo estás evaluando. Y eventualmente tú le traes un informe de eso a tu familia y al Señor. Veamos. Los 10 espías que vieron con el informe negativo se equivocaron en varios detalles. Número 1, fueron enviados para evaluar cómo era la mejor manera de conquistar la tierra y no para opinar sobre si era posible o no conquistarla. ¿Ves el detalle? Moisés, número 2, Moisés no los envió porque él quería saber cómo era la tierra. Eso estaba claro para él porque Dios lo había prometido. Lo mandó para que ellos vieran cómo era, para así salir adelante convencidos ellos, no Moisés, por ellos mismos y no solo por la confianza en Moisés. Como cuando tú le prometes algo a alguien y la persona no queda convencida, tú creas pruebas, ¿no? Bueno, pero pregúntale a fulanito para que te diga que si es verdad lo que te estoy diciendo, ¿sabes? Tú estás buscando una validación de eso. ¿Está bien? Es que hay un detalle adicional que lo estudié, mas no lo coloqué acá en pantalla. Y tiene que ver, amados, con este contraste entre los 10 espías que estaban en contra de conquistar la tierra a estos dos que estaban a favor de conquistar la tierra. Y esto nos genera una gran enseñanza. Parte de esto lo decía al principio. No porque fuera mayoría, tenían la razón. ¿Lo puedes ver? Si hubiésemos estado en el pueblo de Israel en aquel entonces y vemos que 10 están en contra y 2 solamente a favor, para más de uno de nosotros hubiese votado por el lado de los 10. No, yo creo que tienen razón, es mayoría, hermano. Son 10 personas viendo la situación. Frente a ¿por quién se va la gente? Por la mayoría. Ahora, ¿significa que la mayoría tiene la razón? No necesariamente. Un rabino que enseñaba al respecto de este punto llegaba a la siguiente reflexión. En el caso de los hebreos, y ahora nosotros, pueblo del Eterno, no estamos llamados para seguir a la mayoría. Escúcheme. Nosotros no estamos llamados para seguir a la mayoría. Nosotros estamos llamados para seguir su verdad. Amén. Sus promesas son verdad. Su palabra es verdad. Nosotros estamos llamados para seguir su verdad, no la mayoría. Yo le pregunto, en toda la ciudad de La Victoria, ¿usted cree que haya mayoría que estudie en la Torah? ¿Qué cree usted? Seguro que no, hermano. Seguro que no. ¿Significa eso que la mayoría tiene la razón de no estudiar la Torah? A nosotros que somos minoría y que estudiamos la Torah, ¿qué cree usted? Eso no lo hace tener a ellos la razón. Porque nosotros no seguimos a una mayoría. Nosotros seguimos una verdad. Amén. Que no se nos olvide. Haga planilla, ¿cómo es? Planas con esto. Amén. Haga planas con esto. Cuaderno doble línea. O cuadriculado. Clay se acuerda. En Colombia a los niños los ponen a escribir en cuadernos cuadriculados. Independientemente de que sea, ¿verdad?, materia de matemática o de cálculo. Ok. Enseñaba el rabino, o un rabino, mejor dicho, sobre esta porción, que en algún momento hubo un conflicto, no recuerdo el territorio, era un conflicto parecido así como entre palestinos y judíos, y hubo una masacre en ese territorio, entre judíos, israelitas, ¿verdad? Israelíes, y un grupo de árabes, pero no eran palestinos en este particular, ni tampoco iraníes. Lo cierto es que en el conflicto efectivamente se dio una masacre. Pero la masacre no fue dada por el ejército israelí. Pero las denuncias no se hicieron esperar y llegaron a la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y el secretario general de la ONU dice, ¿cómo es posible, no?,
que la mayoría de las naciones no tengan razón en decir que Israel es culpable. Entonces, este rabino aseguraba que la masacre la hizo el mismo ejército enemigo, ¿verdad? Porque los mismos conciudadanos de ellos le decían, no vale, pero no se disparen, quédense quietos, quédense quietos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿vas a estar en contra mía? Pero como que la gente de un mismo partido político se tire dentro del mismo partido político. Entonces le estaban diciendo que dejaran el conflicto. Entonces ellos llegaron y masacraron a su propia gente. Pero la denuncia que llevaron ante la ONU es que los israelíes los habían matado a todos y no era así. Ya habían videos. Entonces, Kofi Annan, en su momento Kofi Annan dice, no es posible que la mayoría de las naciones esté equivocada. Entonces, la reflexión que él hace, bueno, aunque usted no lo crea, la mayoría de las naciones estaba equivocada. ¿Ok? Porque ellos se dieron ya por un informe que habían preparado, una denuncia que habían preparado ante la ONU. Pero no fue lo que realmente sucedió allá. ¿Sí lo ves? Tenemos que amar a nuestro enemigo. Pero si tú estás en peligro de muerte, tienes que actuar primero, hermano. Tienes que actuar primero. Yo recuerdo hace años, venía yo bien tarde iba bien tarde del tecnológico, y hacia mi casa había un paso como de 200 metros completamente aislado de casas. Ustedes, los muchachos que se criaron conmigo, saben a qué me refiero. Y yo me bajo en la parada, y a lo lejos veo a un montón de personas consumiendo droga. Ladrones de ahí de la zona, delincuentes de ahí de la zona. Y cuando yo voy avanzando, lleno de temor, naturalmente, yo escucho que entre ellos se murmuran, mira, vamos a robarlo. Mira, aquí viene uno, vamos, pégate para allá, para acá, para que lo robemos. Yo veo así entre los puntos rojos de la droga que se consumían y todo aquello, que eran, no sé, 8 o 6 personas. Y yo, padre, no me puedo enfrentar a 6 personas, no tengo vida. Si arranco a correr, yo tenía botas de seguridad. Me van a alcanzar. Hermano, y en el aprieto, Señor, ayúdame, ayúdame. Y angustiado, no pido ayuda al cielo. Y agarro el teléfono celular. Ustedes se acuerdan el Tango 300. Hermano, agarro ese teléfono, le tapo la lucecita que tenía de la cobertura, y agarro el teléfono y paso así. El que se acerca le disparo. ¡Ras! Todo el mundo se abrió. El más duro. Cuando pasé como 100 metros, mi hermano, patica que aquí te tengo. Hasta que llegué a la casa. Fue la forma, pero yo actué. ¿Me explico? Yo actué. Llevado por el temor, por el miedo, se me ocurrió eso. Eso nadie me lo cree cuando lo cuento. Que agarré el teléfono, porque como estaba muy oscuro, yo imagino que ellos vieron un objeto en la mano, entonces no alcanzan a detectar que si era o no era una pistola. Pero en la oscuridad, era muy oscuro, tuve la sagacidad de salirme con la mía. Aprendí del apóstol Pablo que un día lo estaban apedreando, saben el libro de los Hechos, lo sacan de la ciudad, lo están apedreando y él se hizo el muerto. Como lo vieron muerto, lo dejaron allí y se fueron. Y después se recuperó y se fue. Eso lo hizo el apóstol Pablo. Entonces, por salvar la vida, se vale actuar de primero. Ya estamos terminando por acá. Versículo 28. Pero es inútil, pues es bravío este pueblo que habita esa tierra. Los espías se limitaron a informar, las preguntas a investigar y a esperar las conclusiones de Moisés. No debían aconsejar ni opinar a Moisés sobre las condiciones de la tierra. Al decir que era inútil, demostraron su mala fe y su falta de objetividad divina. El comentario sobre Amalek en ese punto del reporte demostraron su desatino y pesimismo, que anidaron sus mentes. Con esto desalentaron al pueblo y causaron una rebelión en contra de Moisés. ¿Ok? A ver, para todos, no se nos olvida, amado, esta lección. No se nos olvida esta lección. Cuando se cae en murmuración, criticando, señalando, lashon hará sobre algo, estamos a la puerta de la rebelión. ¿Ok? Usted habla mal de una persona y todos hablan mal de una persona, y si todo el mundo habla mal de una persona, usted se pone a la puerta de una rebelión. ¿Ok? Porque se desdibuja quién está en esta persona, que fue el caso de Moisés. Por el reporte de estos 10, todos se desanimaron y se levantaron en rebelión contra Moisés. Y fue allí cuando el Eterno entonces prometió, todos ellos se quedarán en el desierto, no entrarán en la tierra. Amén. Que el Eterno guarde nuestras vidas, nuestros corazones, para evitar caer, amados, en la rebelión. Amén. Que por ningún concepto caigamos en la rebelión. Si se cae en la rebelión,
te quedas en el desierto, no cumples con tu propósito, no alcanzas a entrar en la tierra prometida. ¿Ese concepto está claro para todos? Guardemos nuestros corazones. Amén. Y se dijeron uno al otro, pongamos a un nuevo líder y volvamos a Egipto. Esta fue una expresión sarcástica. Y bajaron Moisés y Aarón su rostro en señal de humildad y pena y resignación. Para un hombre con un espíritu diferente, que te critiquen no genera ira, venganza, rencor. Genera es humildad y resignación. Puedo decir, además de la resignación, tristeza. ¿Ok? Porque la gente no está entendiendo lo que el Eterno está haciendo, está provocando, está haciendo en un momento determinado. Amén. Incline su rostro, demos unos instantes, amados, para dedicarnos al Eterno. Cierra tus ojos, ten sosiego, ten paz. Repitan estas palabras conmigo. Padre, Padre, te pedimos tu ayuda para guardar nuestros corazones y nunca jamás poner en duda tus promesas en mi vida. Te pido perdón porque he subestimado lo que tú has hecho conmigo y las promesas que se han cumplido en mí. Te pido, Padre, que no permitas nunca jamás que yo entre en rebeldía. Ayúdame, pese a mis debilidades, a entrar en la tierra prometida que tú has de dar para posesión mía y de mi familia. En el nombre de Yeshua, guarda silencio, inquiere en el Padre. Padre, a estos hijos tuyos yo los presento en tus manos, para que según su plegaria, tú obres, Señor, en ellos. Expreses tu voluntad, ayudándoles a que nunca jamás caigan en rebelión o en rebeldía. Y que por siempre, Señor, estén confiados en tu palabra, en tus promesas. Que aunque hayan gigantes, en lugar de exaltar los gigantes, veamos los frutos, la buena tierra, que fluye leche y miel, Padre. En el nombre de Yeshua.